Nos volveremos a encontrar. No sabemos dónde, no sabemos cuándo, pero sabemos que nos volveremos a encontrar en un día soleado. Estas fueron las últimas palabras de Roger Byrne, uno de los clásicos capitanes del Manchester United, desde 1953 al 6 de febrero de 1958, día de la tragedia de Múnich. Día en el que muchos de los Batsy Babes, clásicos Batsy Babes, pierden su vida en Múnich en la tragedia de avión. El 6 de febrero de 1958 no fue el comienzo del Manchester United, ni de Matt Busby, ni de los Batsy Babes. Tan solo fue una etapa, una compleja y nada corta etapa, pero sí una que hizo que hoy en día nos acordemos no solo de Matt Busby, de los Busby Babes, sino también de un grandísimo Manchester United. Bienvenidos a Igan Run, esto es Leyendas de Inglaterra. Para poner un poco en contexto de quién era Matt Busby en la actualidad, o qué significa en la actualidad, Matt Busby es el premio, el nombre del premio que se da al mejor jugador del año del Manchester United. Y otro nombre también muy olvidado es el de Jimmy Murphy. Este nombre lleva el premio del mejor jugador joven del Manchester United. Ambos tienen muchísimo que ver en la historia actual del Manchester United y de cómo se entiende en sí Old Trafford, Carrington y Manchester, en palabras mayúsculas. Matt Busby nació en Lancashire, en Escocia, el 26 de mayo de 1909. Como jugador pasó por Manchester City y Liverpool, antes de retirarse a los 30 años, justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Tras la guerra, Busby llega al banquillo, en este caso del United, llega a Old Trafford. Pudo irse a Liverpool, le ofrecieron, según sigue contando la historia, pero se decide ir al Manchester United. Se sienta en un Old Trafford prácticamente destruido por el bombardeo de Alemania a Inglaterra. Un Old Trafford y un Manchester United comido por las deudas, totalmente irreales para un club en la mitad del siglo XX. Unas deudas que ascendían a 15.000 libras, las cuales hay que decir que hoy en día parecen nada. Es más, yo mismo tengo una deuda mayor con el banco, pero en esa época era una locura. Sir Busby, en esa época, posguerra mundial, logra, desde su llegada en el 45 hasta la tragedia de Múnich, una FA Cup contra el Blackburn en el 48, 3 First Division, 52, 50, bueno, 51, 52, 55, 56 y 56, 57, donde además hizo doblete y ganó otra FA Cup. Esos últimos años, temporada 55-56 y 56-57, le dan el pase VIP para la Copa de Campeones, recién creada, apenas 3 años antes, en el 55. Bueno, 54-55. En Europa no llegan a estar en la primera edición, pero como os digo, sí estuvieron en la segunda y en la tercera. Una segunda en la que llegan a semifinales y una tercera edición, la segunda para ellos, que llegan a cuartos contra el Estrella Roja de Berlín, donde allí, en Belgrado, empatan a 3. Y Roger Byrne canta, o habla, narra esa frase que comentábamos al principio, con la que arrancábamos el vídeo. En la ida habían cosechado un 2-1 en Old Trafford que les servía para pasar a semifinales, unas semifinales que esperaba el Milan. Un Milan apenas 2 meses después. Esa noche, a la vuelta del partido en Belgrado, el avión del Manchester United tiene que parar en Múnich para repostar. En ese repostaje, al querer volver a arrancar y poner rumbo a Manchester, el avión tiene problemas para arrancar. No para arrancar, sino para despegar. Una vez, 2 veces también. No son capaces de que el avión despegue. Deciden en ese segundo momento sacar a los jugadores, periodistas y civiles del avión y probar alguna cosa, ver el motor, cuál es el problema. Si había algún problema de gasolina, todo bien, ningún problema. Este vuelo, piloto, azafatos, azafatas, asistentes de vuelo, llamados ahora mismo, deciden que es buena idea probar una tercera vez. Llaman de vuelta a los jugadores, periodistas y civiles y prueban una tercera vez.
entre el hielo que tenía la pista, las pequeñas medidas, las escasas medidas que tenía la pista de despegue y problemas posiblemente con el avión, que aún a día de hoy aún a día de hoy desconocemos, el avión se estrella pocos cientos de metros después en un terreno abandonado, gracias al señor, pero en el que el avión, a pesar de haber arrancado hace poco, ha despegado hace poco tiempo de vuelo, escasos metros de altura, se estrella. Hay un montón de heridos, es una masacre. Este momento esta historia tiene un montón de héroes. Durante la etapa, Matt Busby llega al United, Jimmy Murphy que lo encuentra, Bobby Charlton. Me quiero centrar en uno en este momento, en este párrafo, digamos. Harry Gregg, el portero del Manchester United. Un Harry Gregg que podemos ver en esta foto. Aquí lo tenemos en el medio, jersey grande, jersey largo. Un Harry Gregg que hace poco tiempo que falleció. Un Harry Gregg que narra el momento del choque en la revista Libero de esta forma. Algo chocó con mi cabeza, me dio fuerte en la nariz y perdí el conocimiento. No sabía qué cojones estaba pasando y tuve un momento de calma en el que pensé que no había hecho, que lo había hecho bien, que incluso había llegado al United, pero que este era mi punto y final. De hecho, di por hecho que no volvería a ver a mi familia y de pronto todo era oscuridad. Greg consigue despertarse del golpe de la inconsciencia y su instinto de supervivencia evidentemente le pide que eche a correr por patas de ahí, que escape, que se ponga a salvo. Gracias a lo que te haya que dar gracias, Harry Gregg no le hace caso. No hace caso a su instinto de supervivencia. Decide buscar a sus compañeros, a los civiles, a los periodistas. Estuvo apartando escombros para sacar a civiles, periodistas y compañeros. Allí encontró a una madre destrozada, inconsciente, evidentemente, y con un choque absolutamente descomunal, junto a su bebé intacto, que le guiaba con sus llantos. Allí también encontró a Matt Busby, tirado en el suelo y con una pierna rota, buscando algo con que taparse por el frío terrible que hacía en Múnich a 6 de febrero. Matt Busby parecía que estaba a salvo. Tiempo después sabríamos que Matt Busby estuvo a punto de morir en el hospital durante 2 semanas. Es más, 2 veces le dieron la extrema opción a Matt Busby. Estuvo a nada de no poder continuar con su carrera y con su vida. En los siguientes momentos, Greg siguió sacando compañeros, civiles, periodistas, pero en el peor momento, cuando todo estaba en llamas, Harry Gregg contaba que fue al ver a su compañero y amigo Jake Blanche Flower, compañeros desde el colegio, según Gregg compartieron selección, entraron juntos al United de jóvenes. Jackie consiguió sobrevivir, pero pagó su vida con el fútbol. Al menos siguió pudiendo vivir. A los 25 años se tuvo que retirar. Nombres, como podemos ver aquí también en la bañera: Roger Byrne con 28 años, Eddie Coleman con 21, Mark Jones con 24, David Pegg, Tommy Taylor con 26, Geoff Gent, Liam Whelan y Duncan Edwards. Guardaos este nombre. Todos estos fallecieron, además del secretario del club, Walter Krigmer, y los entrenadores Tom Curry y Bert Wally. Además de jugadores y entrenadores, 8 periodistas perdieron la vida: Alf Clark, Tom Jackson, Tom Davis, George Fellows, Archie Ledbrook, Eric Thompson, Henry Dawes y Frank Swift, quien habría sido jugador del equipo del Manchester City. Además, el capitán del avión, Ken Raymond, pereció en el ataque, al igual que Willy Satinoff, amigo de Sir Matt Busby. Otras víctimas fueron el agente de viajes Bela Miklos y el tripulante Tom Cable. Todos estos son los nombres que no sobrevivieron al choque y a los días posteriores en el hospital. Duncan Edwards sobrevive al choque, pero en el hospital acaba falleciendo.
lastimosamente, tiempo después. El United, el Manchester United, la verdad que no tarda en volver al fútbol. No de la mano de todos los jugadores que sobrevivieron al choque, pero con Harry Gregg y Bill Foulkes, que repitieron el 11 que jugó 13 días después del choque. Tan solo 13 días después volvieron a jugar en Old Trafford. 13. Cerca de 70.000 personas que acudieron a ese partido contra el Sheffield Wednesday. Ernie Taylor del Blackpool, Stan Crowther del Aston Villa, que fue el equipo que había vencido al United en la final de Copa del 57. Crowther, que firmó apenas unas horas antes del inicio del partido, al cual se le concedió un permiso especial para jugar, dado que ya había participado con el Villa en Copa en esa temporada. Fueron jugadores que firmaron en esos 13 días por el Manchester United. Quien hizo estas firmas fue Jimmy Murphy. El resto del equipo era una mezcla de jugadores junior y reservas. Ian Greaves, Freddie Goodwin, Ronnie Cope, Collie Webster, Alex Dawson, Stan Pearson, Say Brennan, que además anotó 2 veces en su debut en la victoria 3-0 con el United. Brennan continuaría en el equipo y jugaría en la final de la Copa de Europa de 1968, que el United ganaría en Wembley 10 años después. Uno de los grandes movimientos de Sir Matt Busby no fue ningún jugador, ni Bobby Charlton, ni Duncan Edwards, como hablamos antes, fue Jimmy Murphy, que ese día, el 6 de febrero de 1958, no viajó con el United porque estaba con su selección. Como entrenador, también llevaba a la selección de Gales. Este Jimmy Murphy podría ser un nombre al uso, pero forma parte de los grandes hitos de la historia del fútbol, no solo del Manchester United. Llevó a Gales, como os decía, pero tiene algo más que llevar a Gales. A su primer mundial lo manejaba Jimmy Murphy, el segundo lo conseguiría Gareth Bale. Jimmy Murphy sigue teniendo el récord, su Gales sigue teniendo el récord de mejor puesto en un mundial. Perdió contra Brasil, la Brasil de Pelé, del primer Pelé, de ese Pelé y de esa Brasil de los 5 dieces. De esa Brasil que vapuleó en ese mundial a todo el mundo, excepto a Gales, que ganó 1-0, nada más, con lo justo. Este es Jimmy Murphy. Solo lo iguala a Gareth Bale con su mundial, pero que ni se le parece. Jimmy Murphy sigue manteniendo, como os digo, a día de hoy todavía ese mejor puesto en el mundial. Fueron unos cuartos en Brasil en el mundial de Suecia 1958. Jimmy Murphy llegaría a ocuparse del United mientras Matt Busby seguía en el hospital. Seguía en la cama. Murphy logró llevarse al equipo a la final de la FA Cup ese mismo año con retazos, como os leía antes, de otros clubes y jóvenes promesas que se quedaron. Para más información, el United fue invitado a la siguiente edición de la Copa de Campeones después del año del 58, para la temporada 58-59. El problema fue que no pudo ir. Fue el Wolverhampton Wanderers que ganó la Copa, ganó la Liga, ganó la First Division, pero no fueron, no porque no quisieran, no porque no pareciera buena idea, sino porque la First Division no se lo permitió. El 29 de mayo de 1968, 10 años después de la pérdida de los valientes muchachos de Busby en la nieve, la culminación de una noche tensa en el norte de Londres fue la certeza de que Matt Busby por fin había pagado sus pecados, como él mismo pensaba. Matt Busby no solo sufrió en la cama los problemas de aquel choque de avión, mentalmente estuvo destruido por años. Mentalmente siempre se echó la culpa de lo ocurrido, porque la First Division no quiso que ingleses participaran en el torneo, gran torneo de Copa de Europa, creado por el Madrid y demás equipos. Nunca lo quiso. Pero Matt Busby presionó. Matt Busby quiso participar y ser parte, juez y parte, de esa Copa de Europa. Y él siempre se echó la culpa de aquella tragedia. Si yo no hubiera apostado, si yo no hubiera querido jugar, quizás su egocentrismo, Matt Busby siempre se echó la culpa hasta 1968, donde Matt falsamente creyó que había pagado por sus pecados y honoraba a aquellos fallecidos
en la noche del 6 de febrero de 1958. Muy adecuadamente, la exuberancia de los jóvenes de la ciudad, la fuerza impulsora detrás del sueño de Matt Busby, tuvo un papel protagónico en ese United en la final de la Copa de Europa en Wembley. Brian Kidd, que era un joven delantero de Collyhurst, de United, un chico de allá, en sustitución de Dennis Law, un grandísimo Dennis Law, que celebró su cumpleaños número 19 con el tercer gol de United en esa victoria contra el Benfica, 4-1. Otro joven de Collyhurst, Novi Styles, que se convirtió en uno de los únicos dos jugadores ingleses que han ganado tanto la Copa de Europa, Champions ahora, como la Copa Mundial. Espectacular. El otro es Bobby Charlton. Increíble. Siendo un niño, el ídolo de Styles había sido Eddie Coleman. En esa noche estuvo espectacular. Otro de los grandes nombres de los Busby Babes. Otro joven de Manchester fue John Aston Jr., cuyo padre había jugado en el equipo ganador principal de Matt Busby. En esa Copa de la FA Cup de 1948, la primera que gana Matt Busby. Fue el protagonista principal del encuentro. Al igual que siguen haciéndolo hoy en día. El United había llevado al público del Wembley al éxtasis. Bueno, entre comillas. La desilusión, finalmente la vuelta con la victoria fue un éxtasis y cuando Busby se desploma en los brazos de Bobby Charlton, Foulkes y Brennan. Sintió que ahí, al fin, había, como os decía antes, pagado por sus pecados. Cuando Bobby Charlton, palabras de Matt Busby, tomó la copa, me purifiqué interiormente, decía. Me quitó el peso de la culpabilidad de haber ido a Europa. En ese momento me sentí reivindicado. Esta es la historia de los Busby Babes, una grandísima historia, fantástica, preciosa, historia de redención, ya no solo por la etapa del 6 de febrero de 1958, un reloj, una fecha que el Manchester United sigue honrando año tras año. Este año lo veremos otra vez con ese reloj con hora parada en las 3:04. La verdad que en esto el Manchester United siempre tendrá un 10. Y por supuesto no podemos irnos sin la foto de los Busby Babes que se alzaron con la Copa de Europa. Aquí los tenéis. Espectacular. Estos son los Busby Babes.